Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Bienvenido a un vídeo nuevo. Voy a recordarte que mi nombre es Tania y si es el caso de que te asomas por primera vez a este canal, a este vídeo, me voy a presentar. Me llamo Tania. Tengo ese botoncito abajo, esa suscripción que es totalmente gratis y he creído conveniente poder explicaros con detenimiento de qué se tratan las llamas gemelas, que no es lo mismo que almas gemelas. Ahora vamos a ver cuáles son esas señales para que tú puedas identificarlo y sobre todo las 8 etapas por las que tenemos que pasar. ¿Por qué el hacer este vídeo? Bueno, porque hay muchísima documentación, hay muchísimos estudios, hay experiencias que han contado personas, ¿no?, que han llegado a reconocerlo y yo creo que es muy interesante porque muchas veces, o la gran mayoría de veces, nos encontramos muy devastados en una relación íntima. Es como que no entendemos, ¿no?, el por qué ha tomado ese giro tan drástico, el por qué a lo mejor ha podido pasar o está pasando mucho tiempo y estamos como pendidos de esa energía, de ese recuerdo y nos hace que realmente lo pasemos bastante mal. Yo no soy ninguna experta en esto, pero he creído conveniente, bueno, más que nada he recopilado muchísima documentación, así que si me veis que cojo los apuntes y os lo leo, es porque lo que quiero es daros toda la información posible sin que se me escape nada que yo crea que pueda ser de sumo interés y por supuesto muy interesante. Otra cosita que quiero anunciaros es que en el canal haría algún tipo de vídeo para que preguntásemos qué está pensando esa energía, cómo te encuentras tú, qué puede llegar a suceder, en fin. Yo creo que este vídeo nos va a venir muy bien, así que ya te invito a que te quedes y a que lo veas. Bueno, vamos a iniciar diciendo que para los que podemos creer en la reencarnación, en otras vidas, tenemos la idea de que en un momento dado, cuando nosotros éramos uno solo, el universo, el cosmos, parece ser que nos separó, nos dividió en dos partes. Esa otra parte o esa otra mitad vendría siendo la mitad que nos complementa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es también lo opuesto a nosotros. Entonces tenemos que partir de entender, en primer lugar, que una llama gemela no es igual a un alma gemela. Porque alma gemela podemos tener varias, podemos tener incluso un padre, una amistad, no sé, un compañero de estudio, una compañera de trabajo, en fin, no necesariamente estamos hablando de esa parte que tiene que ver también con el amor, ¿no? El amor hacia uno mismo. Es simplemente como que la llama gemela viene siendo tu otra mitad, ¿de acuerdo? Es lo que tú necesitarías para complementarte en una sola esencia. Pero hay personas que andan muy confundidas y consideran que de las veces que se han podido llegar a enamorar o de las veces que han podido mantener una relación, han podido llegar a pensar que puede tratarse de una llama gemela, porque quizás esa relación o ese momento lo han vivido con muchísima intensidad y a lo mejor está muy lejos de ser nada de eso. Y es más, voy a decir una cosa, puede pasar muchísimas vidas y a lo mejor incluso no nos llegamos a reencontrar con esa llama gemela. No siempre es el caso. Pero cuando así sucede, hay unas señales que nos puede ayudar a identificarlas. A ver, empieza a ocurrir una serie de sucesos o de acontecimientos bastante importantes a tener en cuenta y nos suele pasar tanto a ti como a tu llama gemela, le suele venir pasando como en un año antes o en 6 meses antes. Y se va a tratar de empezar a ver unas señales, ¿no? Unos números que es como que el universo empieza a hablarte, empieza a comunicarse contigo. Esos números pueden ser, por ejemplo, 111, 222, 333, 444, 555, es decir, es como que se repite un mismo número. Esos son números divinos, son los números divinos con los que el universo debe tener, porque no sé si sabréis que el universo se comunica o habla a través de un código binario que tiene que ver con la numerología, entonces de ahí parte un poco esas primeras señales que empezamos a recibir. Otra cosa muy importante que ocurre también es que cuando tenemos a esa persona enfrente, el impacto, la conexión se produce al instante. Es una conexión por ambas partes, ¿no? Es aquello de que tú sientes que hay algo especial que conecta contigo. Sientes que esa persona incluso puede venir de vidas pasadas o de vidas anteriores. Y incluso yo sé de casos de personas que reconocen que cuando han tenido a esa otra mitad enfrente
han soñado con ella y viceversa, ¿no? Sobre todo, más que nada, y ahora voy a explicar esto también para que lo entendáis, estamos hablando de cuando está esa separación de energía, estamos hablando de la energía masculina y energía femenina, es decir, tú puedes ser mujer, pero puedes tener energía masculina, eso lo entendemos, ¿no? Y viceversa, o sea que no necesariamente estamos hablando de un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres o dos mujeres. Simplemente es que cada quien tiene una energía masculina o una energía femenina. Entonces, eso de, por ejemplo, reconocer a esa persona y sobre todo de tener esa sensación de que ya el físico, la fisonomía, ya la conoces porque has soñado con ella. Y la energía masculina, sobre todo la masculina, sueña más con la femenina que al contrario. Una cosa también curiosa es que os conocéis en circunstancias y en ocasiones muy extrañas. Es algo como que no es inesperado, no es algo que nosotros esperamos. Y sobre todo importante a tener en cuenta, como me he repetido anteriormente, es el impacto que se recibe mutuamente. Mayormente en el caso de que haya ese encuentro, suelen ser con una diferencia de edad, suele ser con una diferencia de edad. Hay casos en los que se ha venido a encontrar a esa llama gemela siendo muy joven, ¿no? Pero mayormente suelen ser de unos 30, a partir de unos 30 años en adelante. Hay una cosa importante y es que también suelen ser personas que viven en la distancia, puede haber una conexión, incluso muchas veces hay gente que se da el caso de que conoce a personas, ¿no? Hay una distancia física de por medio bastante importante y aún así está ese, como yo digo, ese encuentro que también se puede dar como algo insólito o algo raro para nosotros, ¿no? Y a pesar de que esa persona pueda ser mayor, de otra cultura, hablar otro idioma o incluso tener otro tipo de creencia o religión, la conexión es tan fuerte que espiritualmente hay un entendimiento, aunque no seáis de la misma creencia ni de la misma religión. Hay algo también muy importante a tener en cuenta y es la fisonomía de los ojos. Es increíble, pero hay aunque sean de distinto color, pero es la forma de mirar, porque tener en cuenta que es la expresión de tu otra mitad, ¿no? Entonces, hay algo bastante fuerte, ¿no? Y otra cosa también puede ser que tengamos características como por ejemplo marcas en la piel, lunares, en fin, cualidades de este tipo. O sea que la conexión es tan fuerte que rápidamente se entiende, pero a entenderlo tiene más la energía femenina. Y ahora un poquito más adelante voy a explicar porque no quiero ir saltándome los pasos para que no nos liemos mucho. Pero la energía femenina es la que siente. Al ser más intuitiva, al estar más despierta en la conciencia, es la que empieza a darse cuenta de que hay algo, de que ese algo tiene un porqué y empieza como a investigar, a averiguar. Una cosa también que tienes que tener en cuenta es que cuando nosotros nos enamoramos, cuando estamos ante una persona, siempre vamos a pretender un poco de aparentar, ¿no? Porque con ese afán de querer impresionar a la otra persona o de querer como enamorarla, siempre tratamos de aparentar algo que no somos. En esta ocasión no, tú no tienes nada que aparentar, eres tú. O sea, os reconocéis como tal. No, por ejemplo, si a esa persona le gusta, ¿qué te digo yo? Pues un ejemplo, nadar en el mar, a lo mejor tú odias el mar, o sea, y no vas a aparentar ni vas a esforzarte en que te guste el mar porque a esa otra persona le gusta el mar. Por ejemplo, es el ejemplo. No se trata de que tú cambies tu esencia, ¿no? O de que trates de amoldar tu esencia. No va por ahí no va el porqué de la llama gemela, tiene otro sentido. La energía que tú sientes y la energía que sientes a otra persona es tan fuerte, es que hago mucho hincapié en eso porque eso es importante tener en cuenta, pero hay también algo importante y es que más que venir siendo la atracción física, lo que viene siendo el deseo íntimo, la sexualidad, lo que impera más, sobre todo al principio, es una conexión de mentalidades, de que aunque no hablemos el mismo idioma o no seamos de la misma creencia o religión, podamos tener una conexión fuerte. Hay una sensación de alivio, como de despertar. Empezamos a despertar de una conciencia. Claro, ¿qué ocurre con las llamas gemelas? ¿Qué finalidad podría tener una llama gemela en nuestra vida o nosotros en ella? La finalidad que tenemos serían a través de esas 8 etapas, que ahora voy a entrar más detalladamente en esas 8 etapas. Y hay importante una cosa y es que las llamas gemelas no siempre están juntas como les gustaría estar, ¿no?
Entonces, es muy común que yo, sobre todo esto me ha ocurrido cuando yo hacía las consultas, me venían diciendo: Tania, es que yo a esta persona la conocí hace 8 años y me la volví a encontrar 3 años después. Y después de los 3 años hubo una separación y a los 6 meses me la volví a encontrar. Y así puede pasar eso, porque como la finalidad de todo esto es complementarnos como una sola alma, aprender, ¿no? Aprender, ¿cómo diría yo? Es como que tenemos que asomarnos en la otra persona porque hacemos de espejito. Dentro de ese espejito, de esa visualización que tenemos ambos, es como que tenemos que autodescubrirnos y aprender cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestras luces, ¿no? Entonces, de ahí viene que casi siempre haya separaciones entre las llamas gemelas. Pero el por qué, un punto muy, muy principal a tener en cuenta sería el por qué las llamas gemelas se separan. O sea, se encuentran, en una mayoría de casos se encuentran en una vida, porque no siempre se encuentran en una vida, puede pasar varias. Pero ¿por qué se separan, verdad? ¿Por qué se separan si el universo, Dios, la energía, ha urgido todo un plan perfecto para que tengamos esa finalidad, ¿no? De reencontrarnos con esa otra mitad y poder crearnos como seres individuales que somos? ¿Por qué? Porque lo que viene a aprenderse, la parte principal y la más difícil, viene siendo el ego. El problema al que se encuentra la llama gemela es una lucha de poder. Es siempre el ego, es el yo, viene todo por ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente, el que tú puedas terminar, el que tengas ese final feliz de terminar con tu llama gemela o no. Entre las llamas gemelas, mayormente, porque recordar que no todo el mundo, no todos tenemos llamas gemelas, ¿de acuerdo? No todo el mundo lo tiene. Bien. A tener en cuenta, la llama gemela es que se suelen corresponder con signos de fuego. ¿Por qué? Leo, Sagitario y Aries. ¿Por qué? Bueno, pues porque los signos de fuego suelen ser mayormente los que tienen mayor ego. Entonces, precisamente ahí se registran más las llamas gemelas. Otro signo donde también puede ser, por ejemplo, signo de aire y signo de agua. Si son sobre todo si tienen ascendente en fuego, sobre todo eso. Y de los signos de tierra estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. Si suelen tener ascendente en fuego, mayormente ahí sí puede darse tu llama. Vamos a ir a por las 8 etapas de cuando esa llama gemela empieza a entrar en tu vida, ¿no? Vamos a ver, mirad. Mayormente esa llama gemela aparece en la vida de uno y nosotros aparecemos en la vida de ella, tener en cuenta que somos dos en uno. Ocurre cuando, por ejemplo, venimos de hacer cambios bastante drásticos en nuestra vida, como por ejemplo puede ser una separación traumática a veces. A veces, por ejemplo, se trata de un cambio de residencia, un cambio de país. Muchas veces bajamos de peso. Otras veces pasamos por un periodo de noche oscura, donde entramos en un aislamiento, en una profunda tristeza, pero no entendemos el porqué. Es como que nos estamos empezando a preparar hacia un despertar. Y ahí es precisamente cuando viene pasando aquello de que empezamos a soñar o empezamos, por ejemplo, a ver ese tipo de sincronización a través de los números, ¿no? Es un poco como que el universo ya empieza a hablarnos, es como que nos avisa de que hay algo fuerte, algo importante que nos está esperando. Como esto mismo le sucede a tu otra mitad, ¿qué ocurre? Que misteriosamente ambas energías empiezan a atraerse como si de un imán se tratara, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de que si tú, por ejemplo, vienes de una separación traumática donde lo vienes pasando muy mal, a lo mejor tu llama gemela no está separada, o sea, no tiene por qué ser las mismas experiencias para ambos, pero sí es verdad que coincide mucho en una transformación, en los cambios que se acontecen de manera abrupta en tu vida. La segunda etapa es, como he comentado antes, es que se reconocen, o sea, hay un reconocimiento brutal, es una sensación de inexplicable, ¿no? De cómo, por ejemplo, puedes llegar a comparar de otras posibles relaciones, incluso amistades o personas que vienen estando en tu mundo desde hace mucho tiempo y tú entiendes que esa llama, o sea, esa persona es
y tú tenéis una conexión brutal, o sea, un entendimiento que muchas veces incluso con una sola mirada es más que suficiente para que entendáis lo que estáis hablando. Pero, y vamos a la tercera etapa, a pesar de esa fuerte conexión, porque se trata de dos en uno, es también verdad que hay una gran diferencia. Hay una diferencia enorme, porque se trata de que cuando se encuentran, como he comentado antes, hacemos de espejito. Entonces se trata mayormente de enseñarle al otro o viceversa, de enseñarle cuáles son tus sombras y cuáles son tus luces. De ahí que nosotros empezamos en un autodescubrimiento. Empezamos, por ejemplo, a darnos cuenta qué tan miedosos somos, que tampoco nos valoramos. El tema del ego, que es sumamente importante, recordar que esa es la clave número uno por la cual las llamas gemelas o llegan a su finalidad en juntarse o en separarse definitivamente. Comenzamos a hacer un profundo análisis del ego y eso ya os digo que puede ser, es una etapa un poco difícil porque también comenzamos a rivalizar, es decir, donde empezamos a llevarnos muy bien y que parece que tenemos metas y fines comunes, también aparece un poco, digamos, las adversidades, los obstáculos, los problemas, las diferencias entre yo te doy y tú no me das. Es un poco esa lucha que a veces tenemos en las relaciones y que por tanto podemos llegar a pensar que estamos lidiando con una llama gemela. Puede ser el caso o puede ser que no. Para los tarotistas, por ejemplo, hay ciertas combinaciones de cartas que nos acercan más a la hora de poder confirmarlo, ¿vale? Hay combinaciones que son tremendamente fuertes y nos salen muchas veces en la tirada. Pero mayormente hay que tener en cuenta esto, y es que no todo lo que nosotros vivimos, experimentamos en una relación sentimental, por mucho que nos esté afectando sí o no, para bien o para mal, no tiene por qué ser tu llama gemela. Esta etapa también sería, digamos, metida en la número 4, ¿no? Que es cuando empieza, digamos, esa rivalización por el ego, ¿no? Esa lucha por el ego, ¿cuántas veces ocurre incluso en las consultas que vemos que a pesar del sentimiento, a pesar de lo convivido, a pesar de esa energía que se respira, que se transmite, ¿no? Y muchas veces la persona te reconoce y te dice, Tania, es que es tan orgulloso o es tan orgullosa que sé que no me va a llamar o me es difícil creer que me va a llamar. Ese es el ego. Esa sería la etapa número 4. Yo creo que ahí empieza ya, digamos, esa lucha de poder, ¿no? Ese entendimiento o no, mejor dicho, no entendimiento. Vamos a por la etapa número 5, el cazador y el cazado. ¿Qué quiere decir el cazador y el cazado? Mayormente, como la energía femenina es la que está más despierta, más intuitiva, suele ser una energía que es la que se dedica más a la espiritualidad. La espiritualidad la tiene muy desarrollada. Posiblemente tenga un despertar de conciencia, le gusten mucho los temas del tarot, haga reiki, haga yoga, haga meditación. Por eso os digo que no necesariamente cuando hablamos de energía masculina nos estamos yendo hacia un hombre. Puede ser también una mujer, ¿verdad?, con energía masculina o viceversa. Pero ¿qué ocurre? Que el que despierta, que es el cazador, empieza a reconocer a su llama gemela. Empieza a entender que hay algo más allá de lo que viene siendo una simple unión física o carnal. Empieza a conectar con su yo interior. Y es como que empieza a fijaros en ese autodescubrimiento, que es muy fuerte porque es como el despertar, ¿no?, de la noche más oscura. Hay un proceso bastante importante de introspección donde en esa lucha de ego, de querer efectivamente culminar con esa llama, ¿no?, de querer hacerle ver al otro que no están aquí en vano, que hay una misión o que todo esto tiene una finalidad importante que hay que vivir, ahí viene entrando es como que viene entrando una dificultad bastante importante, porque tener en cuenta que el cazado, que suele ser siempre la otra energía, se resiste. Puede entender que ocurre algo. Ha identificado realmente que la conexión con esa persona es algo misteriosa porque no viene de todas las relaciones anteriores que ha tenido, posiblemente no haya sentido ni la mitad de lo que está sintiendo con esa persona en tanto a conexión y más que nada a conexión, a creencia, ahí evidentemente también puede haber una atracción física, pero más que la atracción física en sí, que también se da, viene siendo más algo más interior, viene siendo más algo espiritual. Entonces viene entrando esa lucha entre el cazador y el cazado. El cazador ya reconoce de antemano que algo está ocurriendo, mientras que el cazado necesita, no obstante, seguir despertando de esa conciencia,
luchar con ese ego, suelen tener más ego, más miedos, por ejemplo. Mayormente esos miedos se presentan en pruebas de la vida, en experiencias que a lo mejor quizás tenga que dejar una pareja anterior, o tenga que dejar miedo, o tenga, por ejemplo, que lidiar pues, con las típicas experiencias a las que nos enfrentamos todos en un terreno material, ¿no? Entramos a la etapa número 7, que es cuando ya nos damos por vencidos. Aquí ya nos damos por vencidos. Y suele pasar mucho, ese vencimiento suele darse mucho en la energía femenina, que es cuando la energía femenina, como está un paso más por delante, como está mucho más avanzado en lo que está ocurriendo, se da cuenta de que el aprendizaje es individual, es completamente individual, que tú no puedes, por ejemplo, aprender por el otro, que el otro tiene su experiencia, tú tienes las tuyas. Y en ese despertar, en ese darse por vencido es cuando esa energía femenina se aleja, suelta. Mirar, hay muchas personas que te pueden decir, no, yo he soltado, yo no quiero, yo ya lo he dejado, yo no quiero volver con esa otra persona, no, me ha hecho mucho daño, no. Una cosa es que tú lo digas de aquí, otra cosa es que tú lo digas de aquí. El soltar, el entender que esa persona tiene su propia vida, su propio aprendizaje, que no obstante es libre, en su libre albedrío de tomar sus decisiones, y eso es un trabajo que puede llevarte meses, años, incluso a veces nos quedamos atascados en ese aprendizaje. Es un aprendizaje bastante difícil, no es nada fácil. Pero la persona que llega a ese aprendizaje, que llega a esa finalidad, realmente cuando suelta, se aleja, produce que al ser energías, tú estás reflejando, recordar que somos un espejo, tú estás reflejando ese soltar, lo está reflejando en la otra persona, ¿no? Por lo tanto, esa persona también crece. No solamente creces tú, sino que la otra persona también crece y evoluciona. En el caso de que tú sueltes como tienes que soltar. ¿Qué ocurre si no sueltas? Bueno, si no sueltas puede producirse una separación. Y como he comentado antes, la vida, el universo juega otra vez a volvernos a encontrar porque seguimos teniendo esa asignatura pendiente en esta vida o en otras. Entonces, es un trabajo bastante difícil, o sea, no es un trabajo nada fácil, ¿no? Pero en el caso de que ya esa energía suelta, es muy difícil que la masculina suelte porque lo comento, porque la energía masculina tiende más al ego, ¿no? Pero cuando esa energía suelta, el reflejo de la otra persona se lo refleja. Entonces, como que esa otra persona sana también. O sea, en tu sanación va la sanación de la otra persona. Cuando tú, por ejemplo, te alejas pero con rencor, no perdonas, esa cosa de que seguimos observando, espiando, queriendo saber si la otra persona nos olvida o si no nos olvida. Es decir, decimos que olvidamos pero no olvidamos, decimos que perdonamos pero no perdonamos, soltamos y no soltamos. Entonces eso no tiene sentido ninguno, como comprenderéis que nos quedamos atascados. Y en esa última etapa, que es la etapa número 8, es la unión. ¿Por qué? Porque ya se supone que hemos superado la anterior, que es el dejar ir, ¿no? El soltar, es el darte por vencido. Cuando se produce esa unión, fijaros qué cosa más importante. En esa unión viene siendo esa unión de dos llamas, ¿no? Por lo tanto, el poder es impresionante. Es un poder de creación tan grande, de un autodescubrimiento en común, que las dos personas juntas son capaces de crear lo que ni os imagináis. Y también, evidentemente, viene entrando en la unión como pareja. Hemos estado hablando del tema de las creencias, la espiritualidad, ese tipo de conexión, pero es que ahora llega con más fuerza la conexión sexual, ¿no? Lo que viene siendo una química y un experimentar sensaciones como jamás la hemos podido experimentar con relaciones anteriores. Es algo único. Y hay testimonios de personas que han trabajado este proceso junto con su llama gemela y han llegado a la unión, ¿no? En ese autodescubrimiento tú ya sabes el para qué o el por qué tienes que estar aquí. De hecho, cuando incluso nosotros estamos en la etapa del vencer, ¿no? O sea, del dejarnos ya de vencer y ya nos separamos, pero nos separamos de verdad de corazón. Ocurre también que empezamos a aflorar, empezamos a autodescubrirnos también en ese sentido. Sacamos dotes artísticas, sacamos dones, entendemos un por qué y un para qué. Y es como que empezamos a servirle un servicio a los demás, ¿no? Entonces,
ocurre la magia, simplemente ocurre la magia. Porque incluso sin tú esperar a lo mejor riquezas materiales, por ejemplo, empiezan a venirte riquezas materiales, empieza a venir la abundancia en su plenitud de lo que nosotros conocemos una abundancia. Y cuando, sobre todo eso es importante, que cuando esas llamas gemelas pasan por esa etapa, lidian con el ego y lo superan, con los miedos y lo superan, y todos esos temas, esas cuestiones terrenales, evidentemente la unión es maravillosa, eso es espectacular. El aprendizaje de todo esto, un aprendizaje importante es que no podemos forzar a la otra persona, que no podemos forzar, que tenemos que dejar soltar. Y yo creo que esto, por la parte que podemos entenderlo, por la parte que no ha podido tocar en experiencias anteriores, el soltar, ¿no? El soltar y el entender que esa otra persona tiene un camino completamente distinto al nuestro, aunque estemos hablando de una llama gemela, que esa persona tiene que aprender por sí sola, que de hecho en su aprendizaje una de las cosas más duras también a tener en cuenta es que quizás tenga que conocer a otras personas, ¿no? Que eso a lo mejor es lo que podríamos llevar peor. Pero que creedme que cuando se llega a eso de... yo diría que a entenderlo y a que verdaderamente de corazón te nazca el que tú digas voy a dejarla libre, o sea, me voy a separar, voy a alejarme, no voy a forzar, no voy a buscarla, no voy a querer manipular, no voy a interponerme en su camino. Entonces, cuando eso ocurre, creerme que esa sería la finalidad de las llamas gemelas. Bueno, pues llegados hasta aquí, espero haberme explicado bien. Dejadme comentarios abajo, yo sé que hay muchísimas personas. Además, yo en los vídeos anteriores me habéis dejado comentarios acerca de... He encontrado mi llama gemela, ¿no? Y he decidido soltar, Por eso también he querido hacer este vídeo, porque me gustaría hacer tiradas donde viéramos ambas energías y viéramos qué está pensando, en qué proceso estamos, cómo debemos de actuar en ese momento, ¿no? Así que bueno, recordarte que tengo abajo esas redes sociales, Instagram y Facebook. Me quiero ir, como siempre, despidiéndome. Siempre os deseo que seáis muy felices de todo corazón. Gracias por estar ahí, gracias por hacerme posible que yo haga esto, que considero que ahora mismo es mi misión de vida. Lo considero. Y porque, en fin, ¿no? Como he comentado antes, tenemos despertares, ¿no? Cuando vivimos momentos noche oscura tenemos siempre despertares. Bueno, pues sin ya más que deciros, ya sabéis que sigo aquí, que mi nombre es Tania y un besito muy grande y gracias.